La situación en Venezuela está que arde. Tras las elecciones presidenciales de 2024, el país se encuentra en un momento crítico, un verdadero punto de inflexión. Vamos a desglosar qué es lo que está pasando y sobre todo qué podría venir después. Y todo explotó con esta declaración. Una frase de la oposición que fue básicamente la chispa que encendió la pradera y que preparó el terreno para un choque de trenes a nivel nacional. Ok, para entender todo este lío, vamos a dividirlo en 5 partes. Primero, la elección y las acusaciones de robo. Luego, cómo reaccionó la gente. Después, nos meteremos en las peleas internas del chavismo. Veremos la presión que viene de afuera y, al final, los 2 grandes escenarios para el futuro del país. Arranquemos por el principio, el epicentro de todo, la elección robada. Aquí es donde empieza la lucha por los números, una batalla entre la versión oficial y una montaña de pruebas que dicen todo lo contrario. Miren, aquí está el meollo del asunto. Por un lado, el CNE, el organismo electoral, dice Maduro ganó con el 51%, pero la oposición saca las actas de votación, los comprobantes, y la historia es otra, radicalmente distinta. Hablan de una victoria aplastante para Edmundo González, con casi el 70% de los votos. La diferencia es brutal. Y bueno, el día de la elección fue una locura. Esta cronología lo pinta clarito. Empezó con retrasos, irregularidades, por la noche la cosa se puso más tensa. Aparecen los colectivos a intimidar. Luego, ya de madrugada, el ejército se lleva las urnas, se corta la transmisión de datos y ¡pum! De la nada sale el CNE a anunciar a Maduro como ganador. Y ojo, con solo el 80% de los datos. Muy sospechoso todo. ¿Y la explicación del régimen para esta diferencia abismal? Pues, digamos que fue bastante creativa. Su propio canal de televisión, Telesur, llegó a publicar unas gráficas donde los porcentajes sumaban más de 100%. Un error de primaria que, claro, les quitó toda credibilidad. Pero la gente no se quedó callada. La respuesta al resultado oficial no fue de aceptación para nada. Fue un estallido, una ola de protestas espontáneas que saltó de las urnas a las calles en todo el país. Y esta defensa del voto se vio de muchas formas. No fueron solo discursos, ¿eh? Hablamos de cacerolazos que retumbaban en las noches, gente acampando en los centros de votación para cuidar las actas, e incluso algo muy simbólico, el derribo de estatuas de Hugo Chávez. Un mensaje potentísimo. Toda esta presión, la de la calle y la de afuera, está causando un verdadero terremoto dentro del chavismo. Están empezando a salir a la luz unas grietas profundísimas en la élite del poder. Es que, es clave entender que el chavismo no es un bloque de cemento, para nada. Es más bien una alianza súper tensa, casi un juego de tronos. Tienes a los moderados, los hermanos Rodríguez, que intentan negociar una salida. Luego están los radicales, con Diosdado Cabello a la cabeza, que quieren reprimir a toda costa. Y en medio, los militares, con Padrino López. Todos ellos están jugando su propio pellejo. Y para que vean cómo está la cosa por dentro, hablemos de los bolichicos. Estos son empresarios que se hicieron multimillonarios con negocios corruptos con el gobierno. Y uno de ellos, Francisco Convit, se convirtió en la pieza que destapó una traición en lo más alto del poder. La historia de Convit es de película, en serio. Maduro mismo ordena que lo arresten porque tiene pánico de que hable con los Estados Unidos. Lo meten en el helicoide, que es la peor cárcel del SEBIN, un centro de tortura. ¿Y qué pasa? El tipo se fuga. Una fuga imposible, a menos que tengas ayuda desde adentro, desde la mismísima cúpula del servicio de inteligencia. Una traición en toda regla. Y mientras todo esto pasa adentro, afuera, Estados Unidos sube la apuesta. Y no un poco, la sube dramáticamente. Pasa de los comunicados diplomáticos a mostrar los dientes, a una postura casi militar. Y la prueba de esto es increíble. Una recompensa de $50 millones por información que lleve a la captura de Maduro. 50 millones. Para que se hagan una idea, es el doble de lo que ofrecieron por Bin Laden. El mensaje es clarísimo. Ya no lo ven como un presidente, lo tratan como el jefe de un cartel. Y si hablamos de fuerza militar, el desbalance es abrumador. Miren la tabla.
Estados Unidos tiene destructores con misiles de largo alcance, los cazas más modernos, Venezuela tiene fragatas viejas, aviones sin repuestos. Honestamente, los activos que EEU movió al Caribe podrían borrar del mapa a la Fuerza Aérea y Naval venezolana en cuestión de horas. Y por si el mensaje no estaba claro, la Fuerza Aérea de EEU hizo esto, una provocación total. Dibujaron en el cielo, con la ruta de un bombardero B-52, una figura bastante explícita apuntando a Venezuela. Esto ya no es diplomacia, es guerra psicológica pura y dura, un mensaje de dominio total. Entonces, con toda esta presión, la de adentro y la de afuera, Venezuela está en una encrucijada. El análisis apunta a que hay dos caminos, dos futuros totalmente diferentes sobre la mesa. Y la elección es súper clara. Por un lado está el escenario Juan Guaidó, que sería repetir la historia de 2019. Mucho ruido, mucha presión internacional, pero al final todo se desinfla y Maduro sigue en el poder. La frustración total. Por otro lado, el escenario Euromaidán, como en Ucrania. Protestas masivas que no paran, militares que empiezan a dudar y a desertar, y el régimen colapsa. Es un camino de muchos sacrificios, sí, pero con la esperanza de un cambio real. Y este sentimiento de que esta vez es diferente se resume en esta frase: la historia no se estudia, la historia se hace. Hay una sensación en el aire de que la combinación del voto masivo y la debilidad del régimen ha creado una oportunidad histórica, única. Así que la pregunta final es esa. ¿Está Venezuela realmente a punto de hacer historia? Con una oposición unida, un pueblo en la calle, un régimen que se rompe por dentro y una presión externa brutal, todo parece indicar que estamos en un punto de no retorno. El futuro de la nación pende de un hilo. Bueno, hasta aquí este análisis de artículos y publicaciones. Si les ayudó a entender un poco mejor este panorama tan complejo, nos ayudaría muchísimo que le dieran me gusta al video y se suscriban para no perderse los próximos. Gracias por acompañarnos.